Ella es Marisa Ramos. ¡Ay! Para Cecilia Producciones. Me da miedo quererte, tengo miedo aceptarte. Pienso que jugarías nuevamente conmigo. ¡Cantamos, chicas! Me da miedo. Rosine Cargen entrevistando. Seguimos con las entrevistas. En esta ocasión tenemos a Marisa Ramos, la voz del Perú. ¿Cómo estás, Marisa? Tu saludo para Creagen. ¿Cómo está, señor Genaro y Producciones Creagen? Un gusto saludarlo a través de este medio, un gusto también de saludar a todo el público que nos está viendo a esta hora. Y de verdad me da mucho gusto estar en su bonito programa, aunque no es personalmente, pero virtualmente lo estamos haciendo para llegar al público. Muchas gracias por la invitación. Marisa, cuéntanos, ¿de qué parte del Perú es usted? A ver, para contar un poquito al público, que eso muchos me preguntan, ¿de dónde eres, Marisa? Pareces huancaína, me dicen, para otros me dicen, pareces sureña, por el estilo de música que vengo haciendo, ¿no? Pero quien les habla es de Chota, Cajamarca, del norte del Perú, cajamarquina 100%. Mira, tú, Cajamarca. Así Qué es. bueno, qué bueno. Marisa, y dime, ¿de qué tiempo ya estás en esto de la música? ¿Y cómo así te iniciaste? A ver, contarle un poquito al público, señor Genaro. Bueno, hace aproximadamente 10 años, me inicié en el rubro musical, pero han sido como idas y vueltas, ¿no? Entonces, no ha sido una carrera constante. Yo creo que he tenido muchos pares en la música, por así decirlo. Cantaba, pues, hacía una grabación, luego lo dejaba, pero así constantemente en la música ya vengo como 3 años. 3 años que hemos podido llegar al público a través de nuestras canciones. He recorrido diferentes lugares que, gracias a Dios por este don maravilloso que me ha dado, he podido llegar a mucha gente, tanto acá a nivel nacional e internacional también. Hemos llegado a Chile, Bolivia, y bueno, gracias a Dios poco a poco así hemos ido avanzando, ¿no? Pero sabe Dios por qué pasaron las cosas, se vino esto de la pandemia y ahí quedó, ¿no? Pero Dios mediante todo vaya a pasar pronto. Qué bueno, Marisa. Marisa, dime, tienes 10 años ya, pero profesionalmente tienes 3 años, ¿sí? Así es, 3 años que estoy constantemente en la música. Dime, ¿tienes alguna producción de por medio? Me imagino que sí. Sí, bueno, contarle a la gente que algunos conocen mi trabajo artístico. Yo tengo ya 3 producciones musicales, 3 producciones profesionales. Antes de ello también hemos grabado así algo como que no tan profesional, tipo ensayos también. Con eso cuento 4 o 5 producciones, pero 3 producciones son ya hechas profesionalmente. Mira, tú. Estoy bien, Marisa. ¿A qué parte del Perú has viajado con tu música? Bueno, a ver, te cuento, hemos llegado a diferentes lugares. En el sur del Perú hemos estado por Juliaca, Puno, hemos llegado también a Bolivia, a Chile, hemos estado en Huancayo también, y en diferentes lugares. Hemos estado también en Huaraz, en el norte chico, en Cajamarca, que es mi tierra, pero bueno, para decirte sinceramente, hemos tenido más acogida lo que es el sur del Perú, Puno, Juliaca y todos esos lugares maravillosos que, bueno, quiero agradecer también a toda la gente que me brindó su apoyo. 2 años constantes hemos estado en el sur del Perú, cual tengo recuerdos maravillosos, gente muy linda que me acogieron, me abrieron las puertas de su casa, me apoyaron bastante, entre ellos la familia Cori, la familia Ramos Cori, y mucha gente que me acogieron por allá, me han dado su apoyo. Y bueno, pues ha sido más en el sur del Perú. Mira tú, qué bien, Marisa. Dime, Marisa, ¿por qué la voz del Perú? A ver, te cuento, la voz del Perú en sí nació de un padrino artístico. Él me dijo, Marisa, ¿sabes qué? Tú vas a ser la voz del Perú porque tú vas a recorrer todo el Perú. y de verdad, me gustó, y le digo, sí,
creo que voy a hacer patentar ese nombre. Y de verdad le he hecho patentar así como Maritza Ramos, la voz del Perú. Qué bien, o sea que así nace ese apelativo, ¿sí? Así nace, sí, así nace porque es un padrino artístico el cual me puso ese nombre artístico. Y en realidad pega ese nombre, ¿eh? Es bonito el nombre. Marisa Sí, Ramos, bonito, la voz del bonito. Perú. Sí, donde voy me dicen Maritza, la voz del Perú. Así es, así es. Dime, Marisa, me imagino que admires a algún artista. Ah, pues sí, sí, de hecho yo creo que aquí en el Perú hay muchos artistas con un gran talento, ¿no? Con grandes trayectorias y también que hay artistas que no tienen trayectorias, pero tienen un gran talento. Entre los grandes del folclore, que bien es cierto, ya no está con nosotros, Pastorita Guaracina, que desde muy niña yo admiré. Me crié con esa música prácticamente porque mi abuelita siempre escuchaba su música de Pastorita Guaracina, ya después se vino Dina Paucar, Sonia Morales, entre otras artistas, pero a la cual admiro más en lo que es nuestro folclore con arpa es la señora Sonia Morales, una gran artista, y yo creo que es una artista completa en el escenario y en todo, con una gran humildad. Yo creo que tanto ella y muchos artistas más, ¿no? Dina Paucar también está entre ellas, pero mi admiración siempre ha sido por la patrona del folclore. Sonia Morales, ¿sí? Qué bien, qué bien. Dime, queremos escucharte unos temitas, a ver, a capela se podría hacer, no sé qué tema podría ser, Marisa. Sí, claro, cómo no, a capela, a ver, un temita de nuestra... Bueno, mira, y te cuento un poco, nosotros hemos estado haciendo por el sur del Perú, bastante me han solicitado los temas de Flor Pileña. Flor Pileña, esos temas de verdad ha entrado muy bien por allá y aunque mucha gente me dice, Maritza, yo no sé por qué siempre tú cantas temas conocidos, ¿no? Ya cantas tus propios temas, tengo propios temas también de mi propia inspiración, pero siempre me han solicitado los temas de Flor Pileña en mi voz. Y voy a cantarle al público hoy un temita a capela, aunque no estoy al 100% bien de las cuerdas vocales, pero voy a hacer lo posible para que salga bien. A ver. Cervecita, licor amargo, eres culpable de mi desgracia. Cervecita, licor amargo, eres culpable de mi desgracia. Por donde voy yo siempre te encuentro. Quiero olvidarte, tú no me dejas. Por donde voy yo siempre te encuentro. Quiero olvidarte, tú no me dejas. Qué linda canción. Dime, Marisa, ¿de quién se ha heredado esa voz? ¿Tienes una bonita voz? ¿Música, algo de eso? Bueno, mira, yo creo que heredé de mi abuelita. Mi abuelita tenía una muy bonita voz. Lastimosamente en esos años ella pues solo cantaba para nosotros, ¿no? En la casa, pero yo pienso que heredé la voz de mi abuelita, pero de verdad, a ver, estudiar música, no. Yo no he estudiado música, yo creo que es el don que Dios nos da a cada artista, ¿no? Porque dice, el talento, con talento se nace, no se hace. Así es. O sea que esto viene de familia, Marisa. Sí, yo creo que sí. Mi abuelita más que todo. Mi abuelita era una gran cantante con una gran voz que bueno, pues que en paz descanse. Yo sé que está en el cielo, pero ella tenía muy bonita voz y te cuento que creo que de la familia soy la única de la familia que le gusta cantar y le gusta estar en esto del arte. Marisa, dime, cuando decretaron pandemia, no hay hasta el próximo año, no hay eventos, ¿cómo lo tomaste? ¿Qué dijo Marisa? Mira, te cuento un poco, nosotros teníamos, en ese entonces yo acababa de llegar a Lima cuando se dio la cuarentena, estuvimos en el sur del Perú porque yo estaba cumpliendo con algunos compromisos allá, que justo también en el mes de mayo nosotros íbamos a viajar a Bolivia, Oruro, teníamos contrato por allá, pero lastimosamente no pudimos cumplir con todo eso, eso se ha quedado en el aire, que Dios mediante pueda darse nuevamente los eventos que vamos a cumplir luego. Ahora nosotros, mi persona está dedicada obviamente a otras cosas, ¿no?
pero sí, sí, obviamente nos tomó como sorpresa bastante. Yo felizmente me encontró en Lima, en la cuarentena, vine por 8 días nada más, iba a regresar para ese fin de semana a cumplir con un compromiso, pero lastimosamente ya no pude regresar, porque yo prácticamente estuve radicando en Juliaca, Puno, por trabajo artístico más que todo. Y te cuento que pues ahora estamos dedicados a otro trabajo, a lo que es la comida rápida y también gracias a Dios nos está yendo súper bien, ¿no? Pero como te digo, la música la hemos dejado en pausa, no porque lo queremos, sino porque, bueno, pues se vino de todo este virus y que a Dios le pedimos que lo más importante es la salud, ¿no? Ya pronto pasará, decirle a mis colegas artistas que pronto pasará todo esto, hay que tener mucha fe, mucha calma. Lo más importante es tener nuestra salud. Qué bueno, Marisa. Sí, pues ya vamos a llegar a los 8 meses de esta pandemia. Sí, Espero que muy pronto pase, pues, reencontrarnos en el escenario y todas esas cosas, pues, Marisa. sí, así es, pero yo creo que hay que tomarle con mucho calma, ¿no? Sabe Dios por qué pasan las cosas también, señor Genarito, porque parece que el mundo ya también estuvo de cabeza, ¿no? Muchos hemos reflexionado ante todo esto que nos ha pasado, ¿no? A ver, dime, ¿cómo te ves acá 5 o 6 años? Ay, la verdad, 5 o 6 años. Son tantas cosas que tengo en mi cabeza, proyectos que cumplir, metas que cumplir. Nada, si en esto no puede ser de la música, pues siempre Maritza tiene otras ideas, ¿no? ¿Cómo me veo en lo personal? Yo creo que siempre pienso en avanzar. Si no es en la música, pues otro tipo de negocio que ya lo vengo haciendo y nada, seguir para adelante, nada más, sacar adelante la familia y nada más. Eso creo que esas son mis grandes ideas, mis metas que las tengo siempre. Bien, bien. Marisa, ¿qué canción te ha dado más satisfacción? ¿Qué canción? Bueno, a ver, como te decía, yo fui cantando temas de mi propia inspiración, pero lo que te puedo decir es que más ha llegado al público, la gente, lo que más nos ha solicitado son los temas de la señora Flor, ¿no? Temas Me da miedo quererte, Esta vida ya no es vida, la canción ¿Quién me va a creer? Y tantos temas que lo hemos tocado por allá, que por cierto, con el permiso de la señora Flor Pileña, más conocida como Flor Pileña, su nombre es Baquiste Solís, nos ha dado ese permiso para nosotros poder llegar y cantar al público sus canciones, ¿no? Y los temas, más que todo de ella, y mi voz. ¿Les gusta a la gente que me ha podido escuchar hasta el momento? Me ha solicitado siempre esos temas. Sí, Flor Pileña, sí. Buen cantante y también escucha sus temas que canta con banda también. Toque en Sí, banda también. y todo eso, pues, ¿no? Sí, A ver si nos sí. delita con otro temita, pues, Marisa, con ese amigo. Amigo, Bueno. ya no tomes. Pero ya no tomes, Genarito, porque la verdad, no vayas a tomar, no vayas a terminar llorando, ¿eh? El tema es amiguita porque las canciones son tristes y todo eso, pues, ¿no? Pero no te preocupes, no tomamos. Tomamos precauciones Sí. nomás. Son canciones muy bonitas que nos traen muchos recuerdos, creo yo, por eso que la gente siempre me han solicitado esas canciones. Yo con mucho cariño siempre les canto a la gente, ¿no? Hay que complacer con lo que el público nos pide. Amigo, ya no tomes, por favor. Amigo, deja de beber.